Bueno, espero que se me esté escuchando. Buenas noches, ¿cómo están? Soy Sebastián y hoy venimos con la Comedia de Dante Alighieri. Este libro lo dejé en pausa porque literalmente me dio una hueva. Ya llevan más de 3 años, casi 3 años que lo compré y no lo he terminado. Yo me quedé en el canto número 11 y pues tengo que seguir con ese canto, la verdad. Hace mucho que no leo esto. Entonces, vamos a tratar de terminar la Divina Comedia, ¿no? Ok. Canto número 11. Una vez en la cima de una alta escarpada formada de grandes piedras dispuestas en círculos, llegamos a un lugar donde una multitud de espíritus sufrían aún más cruelmente. De allí, para cortar el horrible hedor del profundo abismo, retrocedimos hasta llegar junto a la cubierta de un gran sepulcro, en la que vi una inscripción que decía: Guardo, guardo al Papa Anastasio, a quien Fotino desvió del camino recto. Entonces el maestro dijo: En medio de esas rocas hay 3 círculos progresivamente menores, como los que hemos dejado, todos repletos de espíritus malditos. Y para que después te baste solo el verlos, escucha cómo y por qué están ahí encerrados. La injusticia es el fin de todas las malas acciones que el cielo reprueba, y a tal fin se llega o con fraude o con violencia en daño de otro. Pero por ser el fraude una maldad propia del hombre que más disgusta a Dios, los fraudulentos están en el círculo más bajo y los atormentan dolores más vivos. El primer círculo lo ocupan los violentos. En el segundo recinto debe purgar la culpa quien quiera que se prive de la vida, se juegue y disipe su fortuna. Y llora allí donde debía haber estado alegre y gozoso. Se puede hacer violencia contra la divinidad renegando y blasfemando de ella y despreciando su bondad en la naturaleza, por lo que el menor de los círculos marca con su sello a Sodoma y a Cahors, y a quien blasfema despreciando a Dios en su corazón. El hombre puede hacer uso del fraude, que siempre suscita el remordimiento contra quien se fía y contra quien no se fía de él. Este último modo viola solamente el vínculo natural. Por ello, en el segundo círculo anida la hipocresía, la lisonja y la hechicería, la falsedad, el latrocinio y la simonía, a los rufianes, los barateros y los a ellos semejantes. Con el otro modo de fraude se olvida el amor que establece la naturaleza y también la confianza que de él nace, y en el círculo menor, donde está el centro de la tierra y donde se halla la sede de Satanás, es atormentado eternamente todo aquel que ha cometido traición. A quien la entiende, la filosofía manifiesta en muchos lugares como la naturaleza procede del intelecto divino y de su arte, y si buscas bien en tu física, encontrarás en las primeras páginas que el arte humano sigue la naturaleza hasta donde le es posible, yendo del maestro al discípulo, por lo cual es casi nieto de Dios. Si traes a tu mente los comienzos del Génesis, sabrás que conviene a la gente vivir y progresar según estos principios. Y puesto que el usurero sigue otro camino, desprecia a la naturaleza y a su seguidor, y el arte coloca su esperanza en otras cosas. Pero sígueme ahora que el camino me place, porque ya la constelación de los peces cabrillea sobre el horizonte y el carro yace sobre el coro, y a bruta orilla aún está muy lejos. Y pues bueno, aquí hay unas notas que pues no las voy a leer porque no quiero. Ese fue el canto 11. Vamos con el canto 12. El lugar por donde descendíamos era áspero, y, a causa del que allí estaba, todas las miradas lo rehuían, como aquellas ruinas cuyo flanco, más acá de Trento, azota el Adigio, producidas o por terremoto o por falta de base, que desde la cima del monte de donde cayeron a la llanura ofrecen las rocas tan cortadas que no dejan camino alguno para pasar sobre ellas. Así era la bajada de aquel precipicio, y en la cima del quebrado o barranco estaba tendida la infamia de Creta, concebida en la falsa vaca. Cuando este monstruo nos vio, se mordió a sí mismo como aquel a quien la ira vence, como el toro que rompe sus ligaduras en el momento mismo de recibir el golpe mortal, que ya no sabe regirse, pero salta de aquí para allá. Así vi hacer al Minotauro, y mi prudente maestro me gritó: «Corre hacia la entrada, mientras esté furioso, mejor es que te apartes». Así comenzamos a bajar por aquellos pedregales que se movían con el peso de mi cuerpo bajo mis pies. Viendo mi guía que yo me preocupaba, me dijo: ¿Acaso piensas que en estas ruinas guardadas por aquellas iras... ¿Acaso piensas en estas ruinas guardadas por aquella ira bestial?
Pues bien, quiero que sepas que la otra vez que descendí al profundo infierno, estas rocas no se habían roto aún. Pero si estoy en lo cierto, un poco antes de que viniese aquel que arrebató a Dite, la gran presa del círculo superior, tembló por todas partes este ancho valle impuro, de tal modo que creí que el universo sentía aquel amor, por lo que se creyó que el mundo volvía al caos, y entonces esta vieja roca se fragmentó, y volcó aquí y en otros lugares del infierno. Pero fija tu mirada en el valle, que ya llegamos al río de la sangre en el que hierve todo el que por la violencia hizo daño a otros. Vi un ancho foso de forma circular, que abrazaba toda la llanura, como había dicho mi guía, y entre ella y el pie de la roca corrían en fila centauros armados de flechas, al modo como solían ir a cazar por el mundo. Al vernos descender, se detuvieron en el mismo punto donde estaban, y con arcos y saetas escogidas, y uno de ellos gritó desde lejos: a qué tormentos vienen ustedes que descienden a esta ribera? Díganlo desde donde están, si no, disparo el arco. Mi maestro dijo: contestaremos a Quirón cuando estemos acerca de ustedes. Siempre te perjudicaron tus decisiones atropelladas. Después me tocó y me dijo: alrededor del foso corren a millares asaetando, asaet- asaeteando a todas las almas que se levantan sobre las aguas sangrientas más de lo que les corresponde por sus culpas. Nos acercamos a aquellas ágiles fieras. Quirón cogió una flecha y con la muesca se apartó la barba a un lado y a otro de la mandíbula. Cuando se descubrió la enorme boca, dijo a sus compañeros: ¿han observado que el que viene detrás mueve lo que toca? Los pies de los muros no suelen hacer eso. Y mi buen guía, que ya estaba a la altura de su pecho, donde se unen las dos naturalezas, repuso: ciertamente, está vivo, y solo yo debo mostrarle el sombrío valle. Viene a él por necesidad y no por deleite. La que me encomendó esta misión ha dejado por un momento de cantar aleluya. Él no es un ladrón, ni yo un alma criminal, pero por aquella virtud que dirige mis pasos por un camino tan áspero, danos uno de los tuyos, para que nos acompañe y nos indique un sitio vadeable, y que lleve a éste a la grupa, pues no es espíritu que vuela por los aires. Quirón se volvió a la derecha y dijo a uno de los centauros: vuelve con ellos y guíalos, y no consientas que los otros lo impidan. Caminamos así, escoltados fielmente a lo largo de la orilla del Erbo Bermejo, donde los que rían gritaban con estruendo. Entonces me volví al poeta y él me dijo: sea este ahora tu primer guía, yo seré el segundo. Un poco más allá, el centauro se detuvo sobre un grupo de condenados que parecían salir hasta la garganta de aquel hervidero. Vi después a gente que tenía fuera del río la cabeza y hasta el pecho todo, y reconocí a bastantes de ellos. Como la sangre poco a poco iba disminuyendo, hasta no abrazar más que los pies, vadeamos el foso, y dijo el centauro: quiero que sepas que así como ves disminuir la corriente por esta parte, por la otra su fondo se agranda más y más hasta llegar al sitio en el que gime el mundo de la tiranía. Allí la divina justicia tiene castigada a aquel Atila que fue azote en la tierra, y a Pirro y a Sexto, y eternamente arranca lágrimas a Raniero de Corneto y a Raniero de Pazzi, que tanta guerra hicieron en los caminos. Dicho esto, se volvió y pasó de nuevo el vado. Ese fue el canto 12. Ahora vamos con el canto 13. A ver. Penetramos en un bosque en el que no se veía sendero alguno. La fronda no era verde, sino de color oscuro. Las ramas no eran rectas, sino nudosas y retorcidas. No había tintas, sino espinas venenosas. No son tan ásperas y espesas las selvas entre el cecina y el corneto, que habitan las fieras salvajes que aborrecen los lugares cultivados. En aquel bosque tienen sus nidos las horribles arpías que arrojaron a los troyanos de las estrófadas, con el triste presagio de un mal futuro. Tienen anchas alas, cuellos y rostros humanos, patas con garras y el gran vientre cubierto de plumas. Subidas en los árboles lanzan extraños lamentos. Mi buen maestro comenzó a decirme: antes de seguir adelante, has de saber que estás en el segundo recinto, y que permanecerás en él hasta tanto no llegue a los horribles arenales. Pero mira atentamente, y verás cosas que darán fe de mis palabras. Por todas partes oía gemidos, pero no veía a nadie que los profiriera, por lo cual me detuve todo confuso. Dijo el maestro: si tronchas cualquier ramita de una de estas plantas, verás cuán equivocados son tus pensamientos. Extendí entonces la mano hacia adelante y cogí una ramita de un gran árbol, y su tronco gritó: ¿por qué me rompes? Luego se tiñó de sangre y volvió a exclamar:
¿Por qué me desgarras? ¿No tienes ninguna piedad? Hombres fuimos y ahora estamos convertidos en troncos. Tu mano debería haber sido más piadosa, aunque fuésemos almas de serpientes. Entonces mi sabio respondió: Alma herida, si él hubiera podido saber antes lo que, sin embargo, había leído en mis versos, no habría tendido su mano hacia ti, pero por ser una cosa increíble me vi obligado a inducirle a que hiciese lo que ahora me pesa. Dile quién fuiste, para que, en compensación, renueve tu nombre en el mundo de arriba, donde le es permitido volver. El tronco respondió: Yo soy aquel que tuvo las 2 llaves del corazón de Federico, y las manejé tan suavemente para abrirlo y cerrarlo, que a casi todos los hombres que aparté de su íntima confianza, tanta fe puse en mi glorioso oficio que perdí el sueño y la salud. Pero la meretriz, que nunca apartó sus ojos impúdicos del palacio de César, muerte como un vicio de las cortes, inflamó contra mí todos los ánimos, los cuales en tal extremo inflamaron también el del emperador que los honores alegres trocaron en tristes duelos. Mi ánimo, llevado por el natural desprecio, creyendo que con la muerte se libraría de lo oprobio, se tornó injusto contra mí, siendo yo justo. Por las 9 raíces de este árbol, les juro que nunca fui desleal a mi señor, tan digno de honor, y si uno de ustedes vuelve al mundo, reivindique mi memoria, que todavía yace bajo el golpe que les asestó la envidia. Espíritu encarcelado, para que éste pueda hacer generosamente lo que solicitan tus palabras, consciente aún en decirnos cómo el alma se une a estos retoños, y dime, si puedes, si acaso alguna se ha desprendido de tales miembros. Sopló el tronco, y aquel viento se convirtió luego en una voz. Cuando el alma feroz sale del cuerpo de donde ella misma se arrancó, Minos la envía al 7º círculo, cae en la selva, sin tener lugar asignado, y allí donde el azar la pone, germina como grano de escanda. Surge primero como retoño y luego planta silvestre. Después las arpías alimentan de sus hojas causándoles dolor y abriéndole camino a sus lamentos. Como las demás almas, iremos a recoger nuestros despojos, pero ninguna los vestiremos de nuevo, pues no es justo tener lo que uno mismo ha destruido. Todavía estábamos atentos al tronco, creyendo que algo más quisiese decir, cuando nos sorprendió un rumor semejante al que siente un cazador al acercarse al jabalí y la jauría a su puesto, y oír al mismo tiempo el ruido de los animales y el del ramaje. Y he aquí que del lado izquierdo, desnudos y llenos de arañazos, huyendo tan precipitadamente que rompían la fronda de la selva, aparecieron 2 desgraciados. El que iba adelante gritaba: ¡Acude! ¡Acude, muerte! Y el otro, que parecía demasiado tardo: Lana, no fueron tan ágiles tus piernas en los combates de topo. Y como sin duda le faltaba el aliento, se agarró a un arbusto, confundiéndose con él. Detrás de ellos la selva estaba llena de perras negras, ansiosas y corriendo como lebreles a los que quitan sus cadenas. Al que se ocultó comenzaron a dar dentalladas y lo desgarraron pedazo a pedazo, llevándose después sus lastimosos miembros. Entonces mi guía me tomó de la mano y llevó junto al arbusto que en vano se quejaba por sus sangrientas heridas, diciendo: «Oh, Jacobo de Andrés, ¿de qué te ha servido tomarme por refugio? ¿Qué culpa tengo yo de tu malvada vida?» Y cuando el maestro se detuvo ante aquel arbusto, dijo: «¿Quién fuiste tú, que por tantas puntas exhalas con su sangre palabras de dolor?» A ello contestó: «Oh, almas que han venido a ver el desgarrón horrible que me ha privado de mis ramas, recogidas al pie del triste arbusto. Yo fui de la ciudad que cambió su primer patrono por el Bautista, y por esto aquel la entristecerá siempre con su arte. Y si no fuese porque en el puente del Arno queda aún alguna imagen suya, los ciudadanos que la reedificaron sobre las cenizas que Atila dejó de ella se habían esforzado en vano. Yo hice de mi casa mi propio patíbulo». Bueno, ese fue el canto 14. Ahora vamos al canto... no, ese fue el canto 13. Vamos al canto 14. Y la verdad me gustaría explicar todo lo que está pasando. O sea, hay notas que sí, que detallan más a lo que se refiere, pero pues la verdad es que pues no quiero. Pero pues ni modo, vamos a seguir leyendo. Canto 14. Movido por el amor patrio, reuní la fronda dispersa y la devolví a aquel que yo callaba. Desde allí llegamos al confín donde se pasa del segundo recinto al tercero, y desde donde se ve la obra terrible de la justicia.
para manifestar del mejor modo las cosas nuevas que vi. Diré que llegamos a una landa de cuyo suelo toda planta es desterrada. A su alrededor, la dolorosa selva era como una guirnalda, y de igual manera el sangriento foso rodeaba a aquella. En el mismo borde de la selva y la llanura detuvimos nuestros pasos. Vi en aquel lugar muchos grupos de almas desnudas que lloraban miserablemente y parecían sujetas a diversas leyes. Algunas yacían de espaldas sobre el suelo, otras estaban sentadas y amontonadas, y otras andaban continuamente, girando alrededor del círculo. Estas eran las más numerosas, y las menos, las yacentes, para su tormento, y eran las que más se lamentaban. Sobre todo el arsenal, llovían grandes copos de fuego, con tan lenta caída como la de la nieve en los Alpes, cuando no sopla el viento. La arena ardía como yesca bajo el pedernal, y redoblaba el dolor de las almas. Las dolientes manos se movían sin reposo, procurando apartar ya a un lado, ya a otro. Las llamas sin cesar, renovadas. Yo comencé a hablar. Maestro, tú que has vencido todos los obstáculos, ¿quién es aquel gigante que parece no cuidarse del incendio, y yace contrariado y avieso, de modo que parece como si la lluvia no le ablandara? Y la misma sombra, al darse cuenta de que yo preguntaba a mi guía acerca de ella, gritó: Tal cual fui en vida, así soy después de muerto. Entonces mi guía habló con una fuerza tal como nunca lo había oído. Oh, Capaneo, en esa tu soberbia que no cede está tu mayor castigo. Ningún martirio como el de tu cólera se corresponde con tu furor. Después se volvió a mí para decirme con voz más suave: Sígueme ahora y cuida de no poner los pies en la ardiente arena, manteniéndolos siempre en el bosque. En silencio llegamos al sitio de la selva por donde corre un riachuelo, cuyo color rojo aún me horroriza. Su cauce y ambas orillas eran de piedra, por lo que entendí que allí estaba el pozo. Entre todas las cosas que te he enseñado, después entramos por la puerta cuyo umbral a nadie se niega. Ninguna han visto tus ojos más notable que este río, en el que toda llama se extingue. Tales fueron las palabras de mi guía, y le rogué que me diera más noticias para satisfacer la curiosidad que me había despreocupado, que me había despertado. Me dijo entonces: En medio del mar se encuentra un país destruido llamado Creta, bajo cuyo rey del mundo fue perfecto. En él, en él hay un monte que se llamó Ida, antaño abundante de agua y de frondas, y hoy desierto como las cosas envejecidas. Rea lo eligió por cuna fiel de su hijo, y para ocultarlo mejor cuando lloraba, ordenaba a sus siervos que a grandes voces hiciesen un fuerte ruido. En el interior del monte, un gigantesco anciano está de pie, con las espaldas vueltas hacia Damieta, y mirando a Roma como su espejo. Su cabeza está hecha con oro fino, y sus brazos y pecho de plata pura. Después hasta las ingles es de bronce, y de allí para abajo de hierro escogido, salvo el pie derecho, que es de barro cocido, y en él se apoya más que en el otro, menos la parte de oro. Las otras están surcadas por sendas hendiduras que gotean lágrimas, las cuales poco a poco van perforando el monte. El curso de las lágrimas se desvía en este valle, dando lugar al Aqueronte, la Estigia y el Flequetón. Después descienden hasta el fondo del abismo, y allí forman el Cosito, lago que no te describo ahora, ya que has de verlo pronto. Maestro, ¿dónde están el Flequetón y el Leteo? Del uno no dices nada, y del otro, ¿qué se forma de esta lluvia? Pregunté. Me placen ciertamente tus preguntas, pero el hervor del agua roja deberá haberte contestado a una de las que has hecho. Verás el Leteo, pero fuera de este abismo, allí donde van las almas, a lavarse cuando la culpa es perdonada por el arrepentimiento. Ya es tiempo de separarnos del bosque. Procura seguir detrás de mí. Las orillas forman un camino que no arde y sobre ellas se extingue a todo vapor. Y pues bueno, ese fue el canto 14. Yo creo que por aquí lo vamos a dejar. Fueron 20 minutitos. Chill. Estuvo bueno. Pues vamos a seguir leyendo esto. Pues espero que les guste. Esta es mi forma de narrar las cosas. Se vienen bastantes nuevos libros, muchas cosas que quiero leer. La neta es que me tengo que poner las pilas leyendo. Entonces, pues nada. Muchas gracias por escuchar y pues nos vemos en el próximo. Chao.